Esto está basado en la guía francesa obviamente en el instrumento, pero el instrumento está basado en eso, en la guía francesa del manejo de casos de chikungunya. El objetivo obviamente no es proveer una receta de cocina, pero sí una guía a la hora de tratar al paciente, porque aquí va a influir mucho lo que el paciente me pueda proporcionar de datos, que cómo se siente, el tipo de dolor, si ha remitido o no. Y también mi observación como clínico a la hora de determinar qué voy a utilizar, ¿verdad? Para no crear ni dependencia ni efectos secundarios. Bueno, entonces, esto se recuerden, esto nos va a servir mucho no solo para dengue, sino también para chikungunya y Zika. Determinar en qué fase de la enfermedad se encuentra para poder decir se enfermó en tal día, poder sacar la cuenta, que ya vimos que es muy importante determinar la evolución. Si presenta alguna manifestación no articular, lo que decía ahorita el doctor Gamaliel, y algún signo clínico de gravedad, formas atípicas complicadas. Asimismo también, si posee algún factor de riesgo de formas graves, las edades o enfermedades crónicas o el mismo embarazo. ¿Y cuál es el estado hemodinámico y hidratación del paciente? Sobre todo porque recordemos, como estábamos diciendo, pues vivimos también en tiempos de dengue. Y de las 3 enfermedades, pues la que nos puede matar, pues es dengue. Esta es la escalera o la escala analgésica de la OMS, que presenta 3 escalones, en el cual, de acuerdo al grado del dolor, así vamos aumentando. Vamos a tratar de explicar la siguiente diapositiva de una forma mejor, pero inicialmente deberíamos de utilizar un analgésico no opioide, con o sin adyuvante. Si el dolor aumenta o persiste, podemos optar por un opioide leve, como vamos a ver, siempre con o sin un analgésico no opioide, con o sin un adyuvante. Si el dolor fuera aún más incapacitante o más intenso, entonces podríamos utilizar un opioide fuerte o más o menos un analgésico no opioide con o sin un adyuvante. Entonces esto, si se fijan, pareciera un poco complejo. Como le digo, tiene que ser nada más una guía. Vamos a desglosarlo. Entonces recordemos la fase aguda, desde que el paciente enferma hasta 3 semanas. En términos generales, ¿qué podríamos recomendar? Ya seas un adulto mayor, un joven adulto o un niño. Inicialmente, obviamente la suspensión laboral. Es un paciente que no va a poder desarrollar sus labores cotidianas. En caso de edema, estas cosas parecen muy obvias, pero creo que es de realizarles, quitar anillos, relojes, pulseras, algo que puede causar efecto torniquete. También, muy importante, colocar mosquiteros. Recordemos que es una enfermedad transmisible, no solo dentro de casa, sino incluso en los hospitales podríamos tener un chikungunya nosocomial, y eso sería muy grave. Entonces, durante la fase febril, que existe mayor viremia, colocar el mosquitero. Reposo relativo de las articulaciones afectadas. También proveer abundante hidratación oral para prevenir la deshidratación. Y esto sí subrayado, si se cuenta con la capacidad en la unidad de salud, esto no es imprescindible, realizar un hemograma completo con recuento plaquetario, proteína C reactiva y velocidad de eritrosedimentación, porque ¿qué esperaríamos ver en el caso de chikungunya? Puede haber leucopenia con linfocitosis, plaquetas normales y los reactantes de fase aguda van a estar positivos. Entonces sería una forma de laboratorio de distinguirlas, pero como hablábamos anteriormente, esto es una enfermedad que el diagnóstico debe ser clínico, porque no vamos a contar siempre con estos estudios. Estudios radiológicos, pues no, ¿verdad? No tiene sentido. En esta fase no se recomienda realizar ni radiografías, tomografías, mucho menos resonancias. Y de acuerdo a lo que veamos en el caso del paciente, si tiene alguna condición de base, embarazada, adulto mayor de 75 años, se podría referir a un hospital de segundo o tercer nivel de acuerdo al grado de complejidad. Si hablamos del tratamiento analgésico, lo primero, nuestro caballo de batalla que siempre vamos a utilizar o vamos a tener es el paracetamol o acetaminofén, respetando las dosis máximas para los adultos hasta de 4 gramos al día y en niños de 10 miligramos kilodosis cada 4 o cada 6 horas. Como en los casos de las otras arbovirosis, dengue y Zika, pues evitar la administración de AINES, que ya sabemos que pueden producir riesgo de sangrado, y el ácido acetilsalicílico por el riesgo de desarrollar síndrome de Reye. Entonces, inicialmente, en esta fase ocuparíamos nada más esto. Puede pasar que el acetaminofén no sea efectivo, que tengamos un paciente que diga, doctor, no me hace efecto, me estoy tomando hasta 1 gramo y nada. Entonces, acá podríamos utilizar el nivel 2, que sería un opiazo débil.
En términos generales, lo podríamos establecer cuando paracetamol no funciona, subimos. Una de las opciones es tramadol, que podría ser también solo en monoterapia o combinado también con paracetamol. De acuerdo a la edad, en niños de 3 a 12 años se puede utilizar por vía oral, intravenosa o intramuscular a esta dosis de 1 o 2 miligramos por kilo cada 4 o cada 6 horas según el tipo de dolor, con su dosis máxima diaria. Y en el caso de los adultos, de 50 a 100 miligramos cada 4 o cada 6 horas, respetando también la dosis por 400 miligramos dosis, y en las mayores de 75, pues por su función renal disminuirla un poco. También podríamos utilizar codeína, también mezclada con paracetamol, y se administra la dosis terapéutica mínima, porque acordémonos que ya es un opioide y puede tener riesgo de dependencia, entonces se sugiere ocupar la dosis mínima por el menor tiempo posible. También se puede utilizar en niños de 12 a 18 años de edad, de 30 a 60 miligramos cada 6, máximo 240. Adultos de 30 a 60, cada 4 o 6 horas, máximo 360. Esto está en el instrumento, ¿verdad? Para que no se vayan a estresar. Eso, obviamente, las dosis, como a todo médico, no siempre las vamos a tener de memoria, sino que debemos de tenerlas a la mano. ¿Qué se recomienda en esta fase? Pues no esteroides. Aquí sí, para nada. No tienen beneficios a corto ni a largo plazo. Incluso hay estudios en los cuales se menciona que el utilizar esteroides en esta fase puede condicionar a una fase crónica, es decir, a que el paciente presente datos más de artritis crónica. Entonces, en esta etapa, solo lo que vimos anteriormente. Y es preciso evaluar cuidadosamente los signos de alarma compatibles con la forma grave de dengue. De nuevo, fácil si solo tuviéramos chikungunya, pero tenemos las otras 2 enfermedades circulantes y la que me puede matar es dengue. Entonces siempre tenemos que estar alerta a buscar los signos de alarma que el doctor Clever y el doctor Daniel mencionaban ayer. Y si se observan tales signos o tenemos signos que parecen dengue, tiene signos articulares que parecen chikungunya, ¿qué hacer? Tratarlo como dengue, ¿verdad? Que eso es lo que puede al final salvar la vida del paciente. Y nos iríamos a la sección de ayer en cuanto al tratamiento. También determinar el estado hemodinámico del paciente. Iniciar inmediatamente la hidratación intravenosa en aquellos que presenten llenado capilar retardado, oliguria, disminución en la calidad del pulso, que son los primeros signos del choque, o signos de choque ya establecidos como hipotensión o alteración del sensorio. También lo que se trata de hacer es determinar la gravedad y si existen conductas específicas que realizar al respecto. Así como mencionaba el doctor Clever, que en su país hubo mucha mortalidad por chikungunya o descompensaciones de diabetes como tuvo la doctora, entonces es muy importante determinar todo eso para poder ya sea o referir con el experto necesario, interconsultar al experto neurológico, al cardiólogo, etcétera, o si determinamos que hay presencia, por ejemplo, de bulas, que también pueden ser riesgo de contaminación en el caso de los neonatos o los niños más pequeños, o afecciones de órganos que pongan en peligro la vida del paciente o sus funciones importantes, como la visión y, valga la redundancia, riñón. Iniciar el tratamiento de las complicaciones graves conjuntamente con los especialistas pertinentes y cuando se trata de eso de forma grave deben de ser manejadas en un centro hospitalario según la complejidad del caso y que tengan medidas de reanimación adecuadas. Les pongo el ejemplo de mis neonatos, de mis recién nacidos, en los cuales se chocaban por dolor. O sea, esa conclusión, aunque parezca tan lógica, fue difícil de llegar hasta ese punto y decir, ¿por qué se están chocando? La explicación más lógica era una sepsis bacteriana, ¿verdad? Y yo en forma de broma siempre le digo a los residentes de pediatría de que no hay ser más traicionero en esta tierra que un recién nacido, que un neonato, porque no tienen síntomas demasiado inespecíficos. Entonces, ¿cómo dejar a un recién nacido con fiebre alta, de 39 grados, con datos de sepsis, choque, sin antibióticos? Es demasiado valiente, ¿verdad? Entonces, cuando nos dimos cuenta que esa inestabilidad hemodinámica se solucionaba con el manejo del algólogo, él utilizaba dosis muy pequeñas de morfina. Al calmar el dolor, misteriosamente desaparecía los datos de alteración hemodinámica. Entonces, ahí, a partir de ese momento, nos empezó a ir mejor en el manejo de los pacientes con chikungunya. Obviamente morfina no lo vamos a hacer a un ambiente de primer nivel, ¿verdad? Por eso es adecuado saber cuándo referirlo al segundo o tercer nivel. Dentro de las consideraciones especiales, en las mujeres embarazadas, pues siempre nuestra única arma va a ser paracetamol. Tenemos que evitar lo que dijimos anteriormente, los AINES, el ácido acetil salicílico o medicamentos de uso tópico,
Porque también a veces se piensa que el utilizar esteroides tópicos va a aliviar mejor los síntomas y pues no, eso no funciona. Si la embarazada presenta infección al término del embarazo, es esencial consultar con obstetra, por lo que mencionábamos anteriormente, por el riesgo de transmisión vertical, que es casi del 50%, pues un cari corona o volado, como dicen en otros países, ¿verdad? Ahora, en los recién nacidos, si nos pasa esto, lo anterior, que tenemos una madre que empieza con fiebre o dolor articular en los 5 días previos al parto, tenemos una alta sospecha de transmisión vertical. Lo que deberíamos de hacer en ese momento es ingresar al recién nacido y observarlo durante 7 días, porque se ha visto que el promedio de desarrollo de síntomas de los recién nacidos es hasta el 5.º día. En caso de confirmar viremia en la madre, porque para ese momento esperaríamos tener ya reacción en cadena de polimerasa, una prueba molecular, al recién nacido hay que hacer seguimiento de sus constantes vitales, temperatura, la alimentación, signos de dolor, el estado de la piel, por lo que vimos del tipo de exantema, descamativo ovular, y la hidratación. De nuevo, no se recomienda tampoco en estos niños administrar antiinflamatorios no esteroideos, AINE, por el riesgo de insuficiencia hepática. Tampoco se aconseja administrar codeína a menores de 12 años, excepto en aquellos casos que sea refractario al paracetamol y tras consulta con un especialista, que era tal cual el ejemplo que les ponía de los recién nacidos, en los cuales no vamos a ocupar paracetamol o acetaminofén por el riesgo de insuficiencia hepática, pero si hubo necesidad de utilizar un opioide, ¿ve? Ahora, en la fase posaguda, subamos un escalón más, esto es desde la 4ª semana hasta el final del 3er mes, el objetivo principal en esta fase es paliar el dolor, frenar la progresión de la inflamación, así como mitigar las consecuencias del proceso inflamatorio, es decir, evitar que esto pase a una fase crónica. Hay que evaluar los signos y síntomas y los trastornos funcionales del paciente para precisar mejor el tratamiento y va a depender obviamente de lo que vamos encontrando al examen físico, a la anamnesis. En esta fase, como lo mencionamos en la charla anterior, como lo hizo hincapié también el doctor Kleber, aquí hay que buscar otras cosas, pues lo más lógico es pensar que se trata de un chikungunya, pero ¿qué tal si es otra cosa? Una fiebre reumática, una artritis reumatoidea, un lupus. En esta fase todavía se considera que no es necesario realizar pruebas de imagen, al menos que exista mucha duda diagnóstica o que tenga algún riesgo de alguna lesión más grave, entonces pues ni modo, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero aún en esta fase no se recomienda realizar nada de imagen, todo es clínico. El tratamiento, como recordemos que lo que mencionábamos que podía ser que los síntomas hayan persistido en el tiempo, es decir, que vemos 4 semanas o 5 de dolor, o que se haya quitado y reaparecido, entonces no quiere decir necesariamente que porque nos encontremos en la fase posaguda tenga que iniciar en el escalón 2 o 3 de la escala de OMS, sino que puedo probar de nuevo administrando lo más básico desde el nivel 1. Comenzar con el paracetamol, si este no funciona, pasar al nivel 2, que ya sería la utilización de un opioide leve, como los que mencionamos anteriormente, el tramadol o la codeína, y podríamos llegar a sumarle un medicamento específico para el dolor neuropático como Neofam, pregabalina, gabapentina. Es decir, aquí va un poquito más, pero siempre debemos de probar con lo más básico. Les ponía el ejemplo de mi familia, de mi madre. Mi madre estaba con dolor, obviamente no le iba a dar codeína o algo. Utilicé diclofenac 2 días y está sin síntomas, ¿verdad? Entonces hay que a veces, ya había probado paracetamol, no me salté la grada. Había probado paracetamol, no funcionó, entonces me ocupé de diclofenac. Y el nivel 3 solo se considera en caso de fracaso el tratamiento del nivel 2. En estos casos, como ya estamos utilizando opioides fuertes, se recomienda que lo haga un especialista del dolor, ya sea un algólogo, reumatólogo podría ser también. Y si vamos a administrar AINES, se recomienda que utilicemos las dosis máximas en presentaciones de liberación prolongada y darlo de manera escalonada. Si llegamos al día 10 de tratamiento con un AINES y no funciona, podemos todavía intentar cambiar el tipo de AINES. Si la tolerancia es buena, se puede continuar el tratamiento durante varias semanas, pero obviamente hay que descalonarlo, suspenderlo gradualmente a una toma cada 2 días para posteriormente, en 2 semanas, llegar a interrumpirlo de forma completa para no suprimirlo de forma súbita, ¿verdad? Y acá, si es necesario utilizar un esteroide o un corticoide, lo podemos hacer, pero realmente esto está reservado para las formas poliarticulares y articulaciones muy inflamadas y están asociadas a tenosinovitis, sinovitis activa
que existe una resistencia a los AINES o para cuando estos medicamentos pues, están contraindicados por ya sea algún otro efecto secundario de sangrado, por ejemplo. En esto podríamos utilizar prednisona, 10 miligramos dosis por 5 días en una reducción progresiva en un periodo de 10 días para los casos graves. Y podríamos utilizar el descalabelamiento a 0.5 miligramos kilodosis de prednisona por 5 días, también con un periodo de reducción de 10. En todos casos, ya sea, el uso de esteroides siempre debe ser menos de 4 semanas. Entonces no es que eso se nos va a cronificar. Pero en esta etapa sí podemos llegar a considerar en esto, cuando hay formas poliarticulares o muy inflamadas. El tratamiento tópico, incluida la infiltración, se aconseja para estos casos, para tenosinovitis, bursitis, síndrome del túnel carpiano, capsulitis, sinovitis. Por lo general esto en mi país lo realiza el ortopeda, el ortopedista, ¿verdad? Entonces ya es otro tipo de manejo que debemos de involucrar a alguien más y que no estén suficientemente controlados con el tratamiento oral, y lo que sí no se recomienda es la descompresión quirúrgica de la articulación. Los fármacos modificadores de la enfermedad, como lo que mencionábamos, el metrotexate, no están indicados antes de las 8 semanas de evolución, es decir, para llegar hasta ahí todavía tenemos un camino por recorrer. Tenemos muchas opciones, como hemos visto, paracetamol, combinarlo, utilizar esteroides, entonces para evitar llegar hasta este punto. Si por alguna razón llegamos a tener la fase crónica, aquí importa mucho la intensidad del dolor y el potencial a largo plazo para disponer de un tratamiento adecuado, y algo que a veces se nos olvida, a veces por la prisa de las consultas que tenemos en nuestras instituciones, o muchas veces porque no lo tomamos en cuenta, es el aspecto psicológico. Pero así como decía la doctora, que ella tenía dificultad todavía para realizar ciertos movimientos, existen colegas, y menciono colegas porque es lo que vivo a diario en el hospital, que todavía no pueden hacer cierta aprensión normal. Entonces, hay estudios en los cuales se ha demostrado que existen cuadros de depresión secundario a chikungunya. Entonces, es importante referir con un psicólogo. Y en esta etapa se recomienda elaboración de protocolos y el establecimiento de equipos y centros para atender a pacientes ya con dolor crónico. Algo que se nos olvida también en esta etapa y que también vale la pena incluir en las otras es la fisioterapia. Recordemos que cómo se maneja normalmente una artritis reumatoidea, pues el movimiento de la articulación, ¿verdad? Referir a un fisioterapista. Ahora, en la fase crónica, el reumatismo inflamatorio crónico posinfección con o sin destrucción de la articulación persista sí de la opinión de un reumatólogo, siempre para tratar de discriminar que no existe otra enfermedad reumatoidea similar, pero con el fin de lograr la remisión total de los síntomas, porque lo que estamos tratando ahorita es de salvar la articulación, para que no tenga una evolución potencialmente destructiva y reducir el impacto funcional y psicosocial del paciente y mejorar su calidad de vida. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento? Recordemos, y vuelvo a hacer hincapié en lo que dijimos anteriormente, no es que vamos a seguir los 4 meses con dolor, sino que a tener episodios de remisión o presentarse al año siguiente. Entonces arrancamos nuevamente con paracetamol, con las dosis antes mencionadas. Si llegamos a tener una refractariedad en el uso, podríamos utilizar el opioide leve, como hicimos en la escalera 2, o llegar a utilizar AINES por 10 días, cambiar el AINES todavía. En esta etapa sí se recomienda utilizar esteroides de corta duración y está indicado en los trastornos musculoesqueléticos múltiples no controlados con una primera línea de tratamiento, como tenosinovitis, hipertrofia múltiple o por el distal edematosa. A partir de la suspensión progresiva de los corticoides, se recomienda traslapar o cambiar a un AINE con el fin de evitar un rebote clínico. En caso de que tuviéramos una situación refractaria o una dependencia de corticosteroides, se recomienda siempre consultar a un especialista, pues reumatólogo. Si se fijan aquí en esta etapa ya estamos pateando esa línea entre que ya no es mi paciente y casi que lo estoy refiriendo con un reumatólogo para manejarlo. Entonces nuestro objetivo es que baje de ahí, de esa escalera, a través de la fisioterapia y rehabilitación, y eso tiende a mejorar la rigidez matutina y el dolor. Aquí sí, en esta fase, dada la complejidad del caso, se recomienda realizar estudios de imágenes de las articulaciones en función de las manifestaciones clínicas y de las hipótesis diagnósticas posibles. ¿Alguna pregunta? Buenos días, Sí. felicitarlo por la excelente presentación. Gracias. Quisiera saber si usted tiene alguna información al respecto de
La prevalencia de trastornos psiquiátricos en los pacientes que se quejan de mucho dolor, en los que van a fases crónicas, en los cuales usted ya los tiene con adecuadas dosis de medicamento, con medicamentos de marca, con una adecuada prescripción de rehabilitación, fisioterapia, mas sin embargo nunca terminan de mejorar. ¿Hay algún estudio sobre borderline personality disorder, ansiedad, depresión o... Lo que sí he leído yo, y tal vez los profesores saben algo más, acerca de la depresión. Depresión sí se ha asociado mucho a chikungunya. No he leído acerca de otros trastornos, ni tampoco tengo un dato exacto que pueda decir tanto por ciento de depresión en pacientes en fase crónica. No sé si el doctor Clever quiere mencionar algo. Ok, el manejo de dolor, en especial en la fase crónica, es un poco difícil en los enfermos con chikungunya, porque en general las guías tienen recomendación para utilización de antiinflamatorios, corticosteroides, opioides, etc. Que necesitamos es que durante la consultación hacemos una distinción de lo que es una dolor inflamatoria de una dolor de origen neuropática. Entonces, debemos claramente hacer la distinción, porque para dolor neuropática, los analgésicos antiinflamatorios tienen una poca acción. Entonces, el enfermo hace consultación, toma los medicamentos y sigue doloroso. Entonces, la dor intensa repercute en la psique del enfermo y en general produce angustia, sufrimiento, depresión. No sería una depresión primaria, sería entonces una depresión secundaria, un cuadro de dolor permanente. Entonces, durante la consultación, tenemos que preguntar cómo es la dolor. 1, la intensidad. 2, el tipo de dolor. Si la dolor es como, no sé cómo se dice en español, formigamiento. Como Hormigas. Formiguero, como si fuera formiguero, Parestesia. parestesias, sería una dolor neuropática para la cual los corticoides no funcionan, porque en la patogenia de la dolor, un proceso inflamatorio permanente produce un estímulo neuropático. Entonces, lo que siento es una dolor neuropática. Entonces, si pasa un brush sobre la articulación y tiene dolor, indica como si fuera una dor neuropática. Entonces, necesito utilizar medicamentos para dolor neuropática, como gabapentina, etc., amitriptilina, etc. Entonces, ni toda la dolor son iguales. Por eso, claro, yo soy un clínico. Debemos hacer una consultación clínica muy detallada para hacer la percepción. No es solamente la intensidad, todavía la calidad de dolor para el tratamiento adecuado. En la guía, pienso que no está muy discriminado cómo se hace una consultación, porque en general la gente hace consultación en la atención primaria. No tiene plata, no tiene condiciones y no hay, muchas veces, no hay reumatólogos. En mi ciudad tenemos muchos reumatólogos. Todavía los reumatólogos no quieren cuidar de la gente con chikungunya. Y no hay reumatólogo en atención primaria, no hay. En nuestro hospital son como que 120 camas. Tenemos una reumatóloga que no es muy integrada a la atención de tratamiento de los enfermos con enfermedad infecciosa y trabaja en un hospital de enfermedad infecciosa, porque no es la naturaleza del reumatólogo tratar de enfermo con enfermedad infecciosa. No sé si hablaron de los topicales. Mi esposo es endocrino y tiene mucho diabético y yo paso por la oficina acá rato y los veo todos trincos. Cuando esa época, nosotros usamos aquí, los fisiatras nos han enseñado a usar mucho la máquina de TENS que dan esas corrientes. No sé si ustedes conocen el término. Son unas máquinas que dan como una corriente, las venden en la farmacia entre los 18 y los $50. Y algunas personas sí la alivian. Entonces, antes de poner la máquina TENS, hay tantas cosas topicales que uno se puede poner desde el Aspercream, que es en base de aspirina, a menos que sea alérgico, ¿verdad? Y unos Aspercream que vienen con lidocaína. Y por dar un ejemplo, porque no son los únicos,
Y hay personas que con esas máquinas de TENS que dan una estimulación que dice cómo usarlo en la misma máquina, los mismos fisiatras los recomiendan cuando van a verlo con estos dolores y se le añaden también a los antineuropáticos. Acá lo que tenemos más disponible es gabapentin, que es Neurontin, y pregabalin, que es lírica. Y conozco personas que regularmente tienen varios potes de Aspercrin donde quiera que van, en la cartera y en la casa. O sea que a veces estas cosas funcionan también. Sí, yo creo que igual para estas enfermedades, sobre todo chikungunya y Zika, no todo está escrito, ¿verdad? Va a haber mucho que investigar, no solo de patología, sino que alternativas de tratamiento, ¿verdad? Eso. Sí, regresando un poco a las reactivaciones, no necesariamente a la fase crónica ya, yo creo que todos las hemos fallado. Cuando estoy en esta conferencia me doy cuenta que gente bastante cerca no hemos diagnosticado, estamos pensando en un virus nuevo. Claro. Pero tengo varias preguntas. Primero, ¿están usualmente asintomáticos entre episodios? Para aclararlo. Lo otro es que sí he visto estas lesiones de la piel que son como más permanentes, parecen casi como vasculitis, que comentaron un poco qué es la diferencia respecto a las erupciones en las reactivaciones. Y en adición a eso me llama bastante la atención, ¿no? Son relativamente cortas y las he visto asociadas a fiebre. ¿Hay algo que las provoque? ¿Algún estresor, fiebre por otra razón? Al igual que otras enfermedades, sí hay episodios, hablando de la cronicidad, que pasan asintomáticos, como que no tuvieran nada. Por eso a veces es lo difícil de establecer el diagnóstico, porque ya hemos olvidado que hace un año tuvo chikungunya, y si no tenemos la curiosidad de preguntar de estado enfermo de otra cosa, uno ya ni se acuerda de lo que pasó hace un año. Lo que me pasó con mi madre, no me acordaba que hace 2 años había tenido chikungunya, y hasta que estaba justo aquí en el hotel terminando de afinar la presentación, entonces ya sé qué tienes, ¿verdad? Ya toma esto. Entonces sí pasan asintomáticos. Y en las reactivaciones, el síntoma, aparte del dolor articular que pueden llegar a presentar, pues sí es fiebre. Puede llegar a cursar con fiebre, no es lo más frecuente. Quizás lo que menos esperamos ver en esa etapa y que no hemos visto en mi país es exantema. Ya en la fase crónica, pues no. Pero sí pueden llegar a tener fiebre y dolor articular, y que semeja al cuadro inicial. Por lo menos en los pacientes de mi país, en la fase crónica no. Nosotros exantema no. En la posaguda sí. Ahí se puede ver todavía lesiones hiperpigmentadas, que eran como las que mirábamos anteriormente. Pero en la crónica no. Esto es lo común que pasa en mi país, que nos preguntan. Una mujer que está amamantando y que tenga los síntomas de Zika, ¿puede dar pecho a su hijo? ¿Zika o chick? Perdón, Bueno, chikungunya. Igual las dos no. La Okay. respuesta para las dos es no. No.